¿Cómo están? Buenas noches desde México. Mi nombre es Lillones Vázquez. Y bueno, pues el día de hoy fui invitada por The Non-Experts para hablar de un tema que se me hace súper interesante. Yo soy psicoanalista, soy educadora perinatal y dula. Me dedico a dar terapia para niños, adolescentes y adultos. Y también, bueno, acompaño a mujeres embarazadas en la parte de ansiedad, depresión y en el posparto también. Entonces, el día de hoy vamos a tocar este tema. ¿Qué hacer cuando tu hijo es el bully? ¿No? Me interesa mucho hablar de esto porque siempre abordamos la otra parte, ¿no? Cuando el hijo es el que está bulleado, cómo identificar, qué hacer. Pero ahora vámonos del otro lado, sobre todo porque es muy interesante la postura de qué es lo que pasa con estos niños, ¿no? Porque ellos, de alguna forma, también hacen como esta dinámica con respecto a molestar, a tener como estas acciones con niños en su escuela. Y entonces, la primera pregunta que nosotros nos hacemos es ¿qué hacer cuando tu hijo es el bully? ¿Qué hacer en estas circunstancias cuando te hablan de la escuela y te dicen que tu hijo digamos, que está molestando a otros niños, que está interactuando de una forma agresiva, hostil, o que incluso en el salón o en la escuela, en general en el recreo, afuera, a la hora de la salida, no se puede o no sabe cómo reaccionar o reacciona impulsivamente, ¿no? Con otros niños. Y entonces nos hablan de la escuela y nosotros pues tenemos que ir y nos dicen esta situación, ¿no? A veces, como papás, pues nos toma por sorpresa porque nosotros creemos que nuestros hijos, pues, son los bien portados, creemos que nuestros hijos son los que están constantemente, pues, interactuando y que nuestro hijo no va a tener ese tipo de conductas, ¿no? Y lo tomamos por sorpresa. O incluso nos puede molestar o enojar esta situación en donde, ¿cómo mi hijo, no? ¿Por qué lo acusan de eso? ¿O qué está pasando? ¿No? Indudablemente lo primero que tenemos que hacer es escuchar qué es lo que está pasando, ya sea por queja de la escuela, ya sea por queja de alguno de los papás que se nos puede acercar y decir que nuestro hijo está molestando a alguien y no tomarlo como algo que no puede ser, ¿no? O que no hay posibilidad de eso. Porque nosotros nos cuesta como padres a veces aceptar que nuestros hijos también tienen cosas negativas o cosas pues que pueden alterar a las otras personas. Entonces, primero hay que ser receptivos a lo que las otras personas nos dicen, ¿no? Tratar como de escuchar qué es lo que el otro me está diciendo y por qué me lo está diciendo, y a partir de ahí poder reaccionar o hacer algo o tener como diferentes acciones con respecto a lo que voy a hacer con mi hijo, ¿no? Aunque duela, a veces nos cuesta mucho trabajo aceptar, como yo les decía, que pues nuestros hijos pueden estar en esa posibilidad de ser el agresor, ¿ok? Entonces, a partir de esto, a partir de ese discurso que yo tenga con la persona que me está diciendo de mi hijo, tengo que ir posteriormente a hablar con mi hijo, ¿no? Tengo que ir a hablar con mi hijo y decirle, mira, está pasando esto, explicarle, porque generalmente podemos ser a veces bastante reactivos. ¿Qué significa esto? Significa que podemos reaccionar nosotros también e ir inmediatamente a regañar a nuestros hijos y decirles es que me están diciendo, me están reclamando o cómo es posible. Entonces, desde ahí, ya ese niño ya no es escuchado. Lo primero que tengo que hacer es plantearle la situación a mi hijo, acercarme y decirle, mira, me están diciendo esta situación, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Que estás molestando a este niño o a estos niños? ¿O que estás actuando de esta forma? ¿Tú qué piensas? ¿No? Siempre, desde muy pequeños, tenemos que nosotros escuchar a nuestros hijos y no solo escucharlos, sino también ver que ponernos como en su lugar, ser empáticos en ese sentido. Porque a veces nos pueden decir algo y nosotros también reaccionar sin escucharlos. Entonces tenemos que explicarle el contexto a nuestros hijos desde muy pequeñitos. Incluso esto de ser el niño bullying no es una cosa
que pasa en el momento, no es que pase en la primaria o en la secundaria, sino viene desde mucho antes. Vamos a explicar más adelante por qué un niño se hace así, ¿no? ¿Por qué un niño reacciona de esa forma? Pero lo primero que ya nosotros recibimos es un niño ya que está grande, bueno, digamos en la primaria o en la secundaria, y nos viene esta información como papás. Yo voy y lo que tengo que hacer es preguntarle a mi hijo qué es lo que está pasando y escucharlo y poder identificarme con sus emociones y poder explicar de que esta situación que él está haciendo está lastimando a un otro y está teniendo como conductas donde el otro se está sintiendo mal, ¿no? Para que él o ella, generalmente se da más en los niños, en los varones. Sin embargo, esto no está exento de niñas, ¿no? Se da de otra forma que también vamos a explicar, pero digamos que influye mucho la reacción que yo tenga, ¿no? Para que el resultado pueda ser diferente y para que posteriormente ese niño crezca, porque mi hijo va a crecer, va a ser un adulto, también esto no se repita, porque también se puede repetir en el área laboral, ¿no? En el área de pareja, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos en una caderita en donde primero mi hijo, pues, lo hace, pero si no se resuelve la conducta o si él no entiende o ella no entiende que hay un daño o que puede generar un daño en el otro, pues esto sigue creciendo hasta que pues hay problemas en el área laboral, hay problemas en el área de pareja y se puede incluso hasta repetir con los propios hijos, ¿no? Entonces es muy importante desde ahora mi reacción como papás, pero vámonos a explicar un poquito el origen de esta situación. Desde muy pequeñitos los niños, incluso cuando estás embarazada, tú empiezas a tener como diferentes fantasías con respecto a cómo va a ser tu hijo, tu hija, incluso te das cuenta o empiezas a soñar o empiezas a decir, no, pues, por ejemplo se mueve la pancita, le empiezas a poner diferentes emociones a tu bebé. Entonces este bebé dices, no, es que es muy travieso, va a ser muy traviesa, mira cómo se mueve o se mueve en las noches, entonces tú empiezas a interactuar con tu bebé y le empiezas a poner emociones, ¿ok? Cuando nace, el primer vínculo con el bebé es, digamos, el bebé y la mamá, ¿no? Entonces, es muy importante, a mí me gusta muchísimo hablar del vínculo entre la mamá y el bebé, porque el bebé va a aprender a relacionarse con la mamá y con el mundo entero a partir de ese primer vínculo que tenga con su mamá, ¿no? Y con la familia nuclear en general, que es mamá, papá, abuelos. Entonces el niño, el bebé, empieza a relacionarse y por lo tanto va creciendo y ya se convierte más a los 2, 3 añitos ya en un niño, va a empezar a ver cómo relacionarse con otros, pero a partir de cómo fue esa interacción primaria, cómo fue esa interacción en casa. Por eso les digo que es muy difícil a veces cuando a uno le dicen que su hijo está haciendo algo, pues reaccionar ante ello, porque lo primero es que nos ponemos defensivos, porque indudablemente tenemos que voltear a ver cómo está nuestra familia, cómo nosotros estamos reaccionando, porque los bebés son como unas esponjitas. Los niños, cuando crecen, son esponjitas y todo y aprenden de la imitación. Pues primero van a imitar para después hacer, de acuerdo a esa imitación, lo van a hacer propio, esa acción, y ya después van formando su personalidad, pero a partir de lo que ven del otro. Entonces, en algún momento, o en muchos de los momentos, puede ser que mi vínculo con mi pareja, mi vínculo con la gente, o cómo estoy yo reaccionando, me invita mucho a cuestionarme cómo estoy reaccionando o cómo reaccioné para que mi hijo o hija tengan esas conductas, porque eso se aprende, eso viene del hogar. Dicen por ahí algunos de los psicoanalistas que ven niños que justamente el niño es el síntoma del papá o de la mamá, pues de los papás, que uno ve a los hijos y tiene que voltear a ver a los papás y dice, claro, ¿no? O sea, por esta situación, el niño es como es. Entonces nos invita también a nosotros como a espejearnos, a ver qué es lo que está pasando con nuestros vínculos y nuestras relaciones. Entonces, aunque tú no te des cuenta,
Tu hijo ve todo, absolutamente todo lo que haces, cómo es tu reacción, cómo enfrentas las cosas, cómo vas por la vida ante diferentes problemáticas, porque todos los días tenemos algunas adversidades y situaciones complicadas. Entonces, aquí lo importante es cómo funciona ante esas relaciones, ante esas interacciones y cómo voy a enfrentar eso. Si lo enfrento con baja tolerancia a la frustración, si lo enfrento con enojo, con tristeza, o a pesar de esta situación tan difícil que yo estoy viviendo, bueno, pues lo enfrento con una actitud en donde puedo resolver de la mejor forma. Entonces, ellos observan todo, absolutamente todo. De ahí empiezan a aprender, ¿no? Empiezan a aprender las interacciones y entonces eso lo van a replicar a su pequeño mundo que es, por ejemplo, el kinder o ya la primaria o incluso en la secundaria. Entonces, esas interacciones las empiezo yo a replicar en la escuela, ¿no? Tu hijo empieza a interactuar con el otro a partir de cómo empezó a interactuar, cómo vio que se interactúa en casa. Entonces, tenemos a estos niños que empiezan a agredir a los otros niños y uno se debe de preguntar qué está pasando en casa, cómo el niño está leyendo esta información, cómo el niño está leyendo esta interacción entre mamá y papá o entre la familia en general, ¿no? Generalmente, los niños que empiezan a lastimar a otros niños o que empiezan a tener esta conducta con otros, es porque ellos en algún momento se sintieron así, se sintieron inseguros, se sintieron con baja autoestima y se sintieron atacados en algún momento. Entonces, como no pudieron manejar esta situación, van y atacan al otro como para sentirse mejor, sentirse poderosos ante la frustración de que ellos en algún momento se sintieron con baja autoestima, se sintieron pues muy vulnerables, ¿no? Entonces, esto se va repitiendo, entonces ese niño se va a convertir justamente en productor de que sus emociones las va a poner en el otro, las va a poner afuera y va a atacar a los niños y los va a molestar. Ya puede ser que sea desde una cuestión psicológica en donde el otro yo lo esté diciendo con algún aspecto físico o con algún aspecto que yo vea criticando, entonces el niño va a atacarlo o incluso ya cuando ya se vuelve más una situación más grave, cuando hay una violencia ya física, ¿no? De atacar al otro, de golpearlo, de lastimarlo físicamente. Entonces, esto es justamente lo que va a suceder. Entonces, cuando se dan estas situaciones de que el niño empieza a tener este tipo de conductas, lo primero que tenemos que hacer, justamente que así inició la plática, es poder sentarse a escuchar a tu hijo y ver qué es lo que está pasando. Incluso ir a la escuela a observar cómo es la interacción, ¿no? ¿A quiénes está atacando? ¿Quién es el otro con el que más va como a lastimar? Entonces, sí sería muy importante, o sea, no es un tema que se pueda tomar a la ligera porque esto va creciendo, así como la violencia en general va teniendo grados y va creciendo, esto también va creciendo e incluso puede pues terminar en una situación trágica en donde el otro niño que es lastimado viene en la parte del suicidio, ¿no? Vienen temas ya en donde el otro pues acaba muy afectado. Entonces, y ya se meten en situaciones pues incluso hasta legales, situaciones muy complejas en donde no se tuvo que haber llegado hasta allá si se hubiera tratado esa situación desde un primer momento. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿No? Hay situaciones en donde tenemos que hablar con nuestros hijos, pero incluso vamos mucho más allá, donde tenemos que ir a terapia y no solamente es una terapia individual donde el niño tenga que tomar como la terapia, sino vamos más a fondo porque esto, como les dije, es una cuestión nuclear, es una cuestión de familia. Entonces, mamá, papá, y aunque estén, por ejemplo, a lo mejor hay familias en donde es la mamá
y los papás están separados, o nada más hay mamá, o nada más hay papá, pero bueno, ¿no? La familia como esté conformada, indudablemente tendríamos que ir a terapia, ¿no? Y es una terapia en donde involucra a todos, ¿no? El compromiso debe ser con todos, porque, como les dije al principio, esto se va gestando desde muy temprano, no es una situación en donde el niño de pronto, ¿no? De pronto se portó mal o de pronto reaccionó así, ¿no? Esto se va gestando desde la familia. Entonces, por supuesto, va a involucrar a la familia, va a involucrar a los papás y va a involucrar, si es en dado caso, a los hermanos, ¿no? Porque puede ser también que el hermano mayor esté también, pues, atacando al menor y el menor va y lo replica en la escuela, ¿no? Entonces, tenemos que ir a terapia familiar y a terapia individual. A veces tenemos que tomar los dos, donde el niño tiene que ir a su terapia más el abordaje familiar con el fin de resolver esto. Y nosotros también tener, por supuesto, conductas en donde el niño se sienta escuchado, se sienta cuidado, se sienta como contenido, porque muchas de las veces cuando estos niños están en esta situación, son niños abandonados o que no hay como mucho contacto emocional con los padres, ¿no? O sea, sí lo llevo a la escuela, sí lo traigo, pero no hay esta calidad emocional en cuanto a acercamiento con mi hijo, no hay este sostén, que el niño se pueda acercar, ¿no? Y sentirse escuchado. O sea, esos niños de verdad sufren mucho de contacto con sus emociones y la única forma que ellos se encuentran para poder reaccionar ante todo este torbellino emocional en donde no se sienten escuchados, cuidados, protegidos, es atacando y reaccionando al otro. Solamente es como un síntoma más de lo que está pasando en la familia. Entonces, es muy importante que ustedes puedan tratar de identificar y no dejarlo a la ligera, porque esto crece, como yo les decía hace un momento, y esto puede terminar en situaciones bastante complejas. Entonces, tenemos que poder tener, o sea, esto no es de solamente de cuando ya pasó, sino estoy hablando en general que cuando uno tiene hijos, tenemos que poder darles esta calidad emocional y poder, digamos que la mamá, o sea, no porque el papá no sea muy importante, sino que pasa en un segundo plano, ya explicaré ahorita qué es lo que sucede, pero la mamá, en un primer momento, desde muy pequeño, desde que él es bebé, digamos que la mamá es la traductora de emociones de su bebé. O sea, la mamá tiene a su bebé y no se acaban de conocer, entonces empiezas a conocer a tu bebé 2, 3 semanas, un mes, y ya empiezas a identificar, por ejemplo, qué es lo que tu bebé te pide o qué es lo que está pasando, y la única que le entiendes eres tú, ¿no? El bebé pide algo y todos, ¿qué dijo? No, pues quiere esto, ¿no? O cuando ya empieza a hablar, o incluso cuando es muy pequeñito que pues llora, ¿no? Entonces, fíjate qué tan importante es. La mamá es la encargada de traducir todo lo que el bebé necesita, porque el bebé no sabe pedirlo de otra forma más que con gestos y llorando, ¿no? Entonces, desde ahí, yo tengo que poder identificar las emociones. El bebé va creciendo a los 6 meses, cuando tiene 1 año, y entonces el bebé ya empieza a tener múltiples emociones, y yo tengo que poder traducir correctamente esas emociones y explicarles, porque a veces creemos que porque están chiquititos no entienden, y de verdad que tu bebé entiende y tu niño entiende perfectamente todo. Entonces, a medida de que yo a su edad le pueda explicar lo que está pasando, y a veces también con la verdad, porque a veces digo, ¿cómo le explico a mi hijo de 2 años, por ejemplo, ¿no? Que me voy a divorciar o que me voy a separar o que está pasando esta situación en la familia, ¿no? Y a veces uno quiere ocultarle cosas y el niño se da cuenta absolutamente de todo, y entonces empieza uno por no querer como enfrentar la situación o que el niño se sienta mal, pues a tener secretos o a tener cosas. Los niños se dan cuenta absolutamente de todo, ¿no? Porque indudablemente leen
leen nuestros gestos, leen todo hay un lenguaje no verbal que es muy difícil ocultarlo. Entonces los niños leen esa parte y se dan cuenta. Y creemos que no diciéndolo o creemos que ocultándolo él o ella no van a saber, ¿no? Entonces empiezan a tener como un vacío en cuanto a entendimiento, porque nosotros no podemos o no tenemos esa sensación de que nos vayan a entender. Entonces, él o ella me entienden todo, ¿no? Entonces, desde ahí se va gestando. Yo tengo que tener como esa facilidad de poderle explicar las emociones a mi hijo, a mi hija, para que justamente cuando pasen situaciones así, ¿no? Que van a pasar, porque en la escuela empiezan a tener interacción, empiezan a tener contacto, ¿no? Con otros niños, y entonces hay pues, muchas cosas, ¿no? O sea, tantos niños hay, tantas familias hay, tanto diversidad de conductas existen, entonces, pues indudablemente en algún momento va a pasar esto. Van a haber situaciones en donde a mi hijo o hija no le guste cómo el otro está reaccionando, y la única posibilidad que va a tener es que se acerque a mí y que me pueda decir qué es lo que le está pasando. Pero si yo no tengo esa puerta abierta o si yo no tengo esa posibilidad de poder escuchar a mi hijo o hija, entonces, ¿cómo voy a entenderlo? Y él, ¿cómo va a entender también? Entonces, tener empatía por el otro, saber que puedo yo en ocasiones, incluso hasta como adultos, ¿no? Yo puedo lastimar al otro y a veces ni siquiera me doy cuenta. Entonces, pero todo esto viene desde muy, muy temprano, ¿no? Tener esa capacidad y de explicarle a mi hijo o hija qué es lo que está pasando. Y si tengo que decirle que llegó a lastimar al otro, se lo tengo que decir a su nivel, pues a donde él o ella me puedan entender con sus palabras, te lo tengo que explicar, ¿no? Para que pueda empezar a tener empatía por el otro y empiece a cuidar al otro también, porque nosotros nos tenemos que cuidar a nosotros, pero también yo tengo que cuidar al otro. Ese vínculo con el otro lo tengo que hacer y lo tengo que cuidar, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda tener una relación sana con amistades, una relación sana con mi pareja en general, con la vida, en la vida cotidiana. Yo no puedo ir por la vida pues peleándome con todas las personas que van pasando, ¿no? O en la calle, o sea, no es una cosa sana que yo haga eso. Entonces, pero todo esto viene a partir justamente de esta parte temprana, ¿no? Y que entre más pronto se resuelva, estoy hablando que si está pasando esto en la primaria o en la secundaria, y entre más pronto yo tome cartas en el asunto, va a tener una mucho mejor resolución a que si ya soy adulto propiamente. Por supuesto que se puede dar, pero bueno, ya tengo bien establecidos mis patrones, bien establecidas mi personalidad, y se puede hacer, por supuesto, pero va a costar mucho más trabajo, ¿no? A ver, hola Dana, ¿cómo estás? Dice Dana, ¿qué hacer cuando el niño habla muy poco o está aprendiendo a hablar? ¿No? Esa es una muy buena pregunta, Dana, porque como decíamos hace ratito, uno cree que la única forma de que pueda el niño comunicarse es solamente con palabras, y también lo hacen con gestos, también lo hacen con acciones, porque lo primero que va a aprender a hacer el niño es a tener como acciones, ¿no? El niño gatea, ¿no? El niño agarra cosas, las avienta, ¿no? Y ahí nos está comunicando diversas emociones. Yo lo que tengo que hacer, Dana, es observar a partir de qué conducta se está haciendo para poder ver cuáles son sus emociones y, por ejemplo, si avienta algo puede ser de enojo o de tristeza o no querer acercarse a alguien. La verdad que los niños son muy transparentes y si uno tuviera la observación con bebés o con niños, de verdad, son tan transparentes que te das cuenta de sus emociones claramente. Entonces, lo que tienes que hacer, Dana, es observar cómo está haciendo la interacción este niño con otros si todavía no puede hablar, para ver qué es lo que le está sucediendo, ¿no? Y a partir de ahí, poder hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, me parece
que este tema da como para mucho, entonces no sé si ustedes tengan alguna duda o algo, sobre todo porque a veces, pues, como papás, no hay, pues, un libreto, ¿no? No hay un libro también donde nos diga, ay, paso A, voy a hacer esto, B, C. No, o sea, no existe eso. Los seres humanos somos bastante complejos y a veces cuesta trabajo, pues, el entendimiento entre uno y otro, y más cuando nos enfrentamos a la maternidad o a la paternidad. Ustedes conocen cómo son, no se conocen su parte mamá o su parte papá hasta que ya está ahí, ¿no? O sea, nace un bebé, pero también nace una mamá, nace un papá, y también, pues, pone a prueba muchas de las cosas que nosotros, pues, tenemos, ¿no? O sea, ser padre nos pone a prueba nuestras frustraciones, pone a prueba nuestras emociones, nuestra paciencia, o sea, todo eso pone a prueba, ¿no? Y es algo bastante interesante, ¿no? Pero bueno, también pone a prueba nuestra relación con nuestra madre, nuestra relación con nuestro padre, ¿no? ¿Cómo fue? Y ahí es cuando uno dice, ok, tengo temas que trabajar, o esto es por aquí, o esto, no, o sea, nos pone a prueba también. Podemos seguir hablando en otra ocasión de muchas cosas. Generalmente me gusta mucho trabajar, bueno, también trabajo con niños, adolescentes, adultos, y en general me gusta mucho esta parte del momento en cuando se gesta un bebé y cómo se forman los vínculos desde muy temprano. Es bien interesante trabajar, por ejemplo, con mujeres embarazadas, y explicarles justamente toda esta interacción que existe y toda esta oportunidad que uno tiene de poder educar, ¿no? a sus hijos, cómo se da, cómo estos vínculos, los primeros momentos de vida, cómo el niño aprende, cómo puedo tener una relación o cómo construir, por ejemplo, niños emocionalmente sanos. Es bien interesante, porque bueno, ¿no? O sea, siempre vamos a tener, por supuesto, fallas como padres y como madres, ¿no? Tampoco, no existe esa perfección. Entonces, es como también renunciar a que existe la posibilidad de tener hijos perfectos, porque no tenemos hijos perfectos, nosotros no somos perfectos, y a medida que tú te des cuenta que vas a tener errores y que hay frustraciones y que hay momentos en donde te puedas sentir intolerante a lo que está pasando, vas a poder eh, expresarle a tus hijos y decirle, hey, está bien equivocarse, está bien a veces tener errores, ¿no? Lo importante es cómo enfrento esos errores y cómo puedo reaccionar ante ellos de la forma más sana, ¿no? Entonces, me dedico mucho a esta parte de trabajar con mujeres embarazadas, soy educadora perinatal y dula, acompaño partos. Es una parte muy bonita de cómo el bebé pues también se da cuenta que ya está en otro planeta, ¿no? Desde su planeta pancita ya viene a otro lugar, las reacciones de los papás, o sea, toda esa parte me interesa muchísimo, y sobre todo la parte del posparto también. Entonces podemos abarcar diferentes temas con respecto a maternidad, paternidad y en el embarazo, posparto. Si tienen alguna duda, pueden visitarme en 2 páginas. Estoy en la primera, es Embarazo Consciente Psicoprofilaxis, ¿no? Ahí hablamos de temas relacionados con el embarazo, parto, lactancia, y también está la página de una psicoanalista, ¿no? Ya abordamos otro tipo de temas emocionales con respecto a diversos temas en niños, en adolescentes, en adicciones, en general, depresión, ansiedad, en general, toda la gama de emociones que existe también está. Y bueno, si en algún momento me quisieran contactar, ahí está esa posibilidad por medio de esas 2 páginas. Y bueno, yo quiero agradecer sobre todo a The Non-Expert. Se me hace la verdad una página bastante interesante porque vamos abordando diferentes especialistas. Hay muchos especialistas en diferentes temas con respecto a la maternidad y paternidad y en general, ¿no? Y creo que esta posibilidad
que nos dan de poder comunicar, ¿no? Y hablar diferentes temas, nos hace acordarte que la información es la mejor herramienta y es poder, entonces nos empodera y nos da la oportunidad de aprender y enfrentar las situaciones y temas a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, pues, agradezco mucho esta invitación. Y bueno, yo soy Lillonet Vázquez y nos estamos viendo pronto.